Buenas noches, chicos. Esperando que se encuentren bien. El día de hoy va a ser una retroalimentación de las clases que hemos visto en todo lo que es el primer parcial, considerando los temas, las tareas que hemos ya calificado, y si tenemos alguna duda, alguna inquietud, el día de hoy se la pueda ir resolviendo. Voy a empezar a compartir la pantalla en relación a la parte de que hemos visto. Arrancamos con una unidad 1, una retroalimentación de las clases fundamentales de lo que es Java, lo que era una clase, un objeto, lo que son funciones, tipos de datos y otras clases como el string buffer, tokenizer y números aleatorios que me permitan, ¿sí?, mediante estas clases poder generar diferentes procesos dentro de Java. Hay que considerar que en el proceso que nosotros hemos ido manejando o hemos ido trabajando de acuerdo a lo ya realizado, hay que considerar que en nuestro caso hay que tomar muy en cuenta que los programas realizados tienen una estructura. Al momento de crear este proyecto, nosotros seleccionábamos una Java Application. Es una aplicación la cual me va a permitir generar aplicaciones de consola, pero también adicionalmente vamos a poder crear mediante estas aplicaciones lo que es la interfaz gráfica, y ya lo vamos a ir viendo posteriormente. Dentro del programa de clases y objetos, había que considerar que yo tenía mi programa, o sea, mi main principal o mi ejecución de mi programa principal, en el cual yo podía generar diferentes procesos. En el caso que, como es orientado a objetos, yo tenía que crear otro paquete o con las clases fundamentales. En estas clases fundamentales que yo lo realice o yo las tenga, se generaban procesos, funciones, métodos. En cuestión de los métodos, hay que considerar que se dependía de qué tipo de método va a ser, si va a ser público, privado, ¿sí?, o protegido. Va también a indicar qué tipo de dato va a devolver. Puede devolver un tipo de dato entero, doble, string, o también puedo devolver de tipo void. Al momento de indicar el método tipo void, significa que no devuelvo nada, ¿sí? Entonces, realizo mi proceso y no genero un devolver. Al obtener este método de devolver, tengo lo que es mi return. Entonces, al retornar, yo tengo que retornar o el mismo tipo de dato que yo coloqué. Entonces, si yo coloqué que voy a retornar un tipo entero, mi variable que va a retornar tiene que ser de tipo entero. Y así viceversa los tipos de datos que se ven. Luego de la función hay que tomar en cuenta que se depende de lo que son el nombre del método. ¿Qué nombre yo le voy a dar a mi función, a mi método? Y dentro de los paréntesis tengo lo que son las entradas de datos. Es decir, qué valores van a ingresar para realizar el proceso y qué voy a visualizar o voy a hacer el proceso dentro de las llaves. Estos métodos siempre los voy a utilizar y por eso es muy necesario que ustedes conozcan la estructura de lo que es un método y una funcionalidad posteriormente para llamar. Teniendo estos métodos creados, que yo lo tengo, yo puedo llamar o instanciar un objeto de esa clase para poder llamar al método. Pero al momento de instanciar un objeto de esta clase, siempre es necesario importar, ¿sí? Utilizar la palabra import para importar la clase y pueda utilizar los métodos necesarios y poder luego generar los procesos respectivos. Eso en la parte de clases y objetos. En lo que es también lo que veíamos, el string buffer me permitía, se podría hacer conectar varios strings que tengan diferente longitud o tamaño. También teníamos lo que son los string tokenizer. A diferencia del string buffer, el string tokenizer me permitía dividir, ¿sí?, el string que yo tenga o la cadena de texto que yo tenga en substring.
puede ser generado o esta división mediante los delimitadores. En el caso que yo no colocara algún delimitador, por defecto me reconoce el espacio en blanco. Pero hay que tomar muy en cuenta en cuestión de tareas o ejercicios que yo tenga, en el caso que yo le diga que debe de cumplir una cierta condición para poderse dividir, yo tendría que agregar un delimitador, ¿sí? Y en cuestión de números aleatorios, hay que tomar muy en cuenta que me permiten generar números aleatorios al azar independientemente el tipo de dato que yo requiera. Quiero un número de dato, un número aleatorio entero, decimal, booleano, ¿sí? Dependiendo de lo que yo requiera. Eso en forma general en lo que hemos visto la unidad 1. En esta unidad 1 nosotros teníamos activo o generado dos actividades, se podría decir calificadas, en las cuales era un foro, realizar una infografía y un taller de números aleatorios. En cuestión de este taller, eran 3 ejercicios bases que cada ejercicio se decía que debía hacer y que se debía contemplar. Aquí hay que recalcar mucho, sí, que en esta parte lo que primordiaba era que primero yo le tengo que pedir por consola, ¿sí?, un nombre para que se diga cómo estás y el nombre que está. Pero adicionalmente tenía que mostrar su capacidad y su longitud de este stream buffer. Hay que tomar muy en cuenta que en algunos trabajos no colocaron el agregar este texto, o al momento de pedir esta cadena de texto no les visualizaba el nombre. Entonces, si se dan cuenta, este ejercicio valía 2 puntos. Entonces, si no cumplen con el predeterminado, igual iba a tener menos puntaje. El ejercicio 2, teníamos una cadena de texto y debíamos delimitar o separar mediante el delimitador de la coma. Había trabajos que estaban generando mediante la separación por espacios, en el cual no cumple con este requerimiento. Más está generando la separación por otro delimitador. Entonces no cumplía con el proceso, igual contó menos puntaje. Y el cuarto, que era generar números aleatorios al azar, en esta parte era de hacer una división, una comparación y poder ir generando este proceso. Estas actividades ya han estado calificadas, o ya pueden ustedes ver que están calificadas, y también están calificadas los glosarios, los foros de tutorías. Como les decía, están activos hasta el día de hoy para poder realizar los foros de tutoría, los glosarios, para que ustedes puedan aportar. Arrancamos con la unidad 2, que nosotros también veíamos, era en cuestión de lo que es recursividad y ficheros. En lo que es el término recursividad, si recuerdan, estábamos basándonos mucho en generar funciones que se puedan llamar a sí mismas. ¿Qué viene a ser que se pueda llamar a sí misma? Viene a decir que tengo una función base o un caso base y posteriormente yo pueda reestructurar y llamar consecutivamente este proceso. En esta parte de la función recursiva se basaba o tenía un caso base, la cual es la solución simple del caso, cómo se resuelve en primera instancia, y posteriormente la función recursiva o el caso recursivo. En esta parte había que tener un procedimiento o pasos, ¿no?, en los cuales se llamaba a sí mismo, se resuelve de lo máximo a lo mínimo, es decir, iba de forma descendente en la resolución. Aquí veíamos, por ejemplo, lo que es el factorial. El número factorial estaba enfocado a ser de la unidad hasta el número que yo deseo del factorial. En el caso de la recursividad iba en forma descendente, es decir, desde mi número que quiero obtener el factorial hasta la unidad. Entonces, esa era la gran diferencia que se debía contemplar y agregar este proceso.
Entonces, eso es una parte de recursividad. En la parte de entrada a datos, veíamos que utilizábamos diferentes tipos, pero los más primordiales eran el escáner y el print, ¿sí? En la cuestión del escáner veíamos que tenía que yo también importar una librería, ¿sí? Que se llamaba escáner, el cual me tenía que crear o instanciar este objeto, ¿sí? Por ejemplo, instanciaba el objeto del tipo escáner y le daba la orden de entrada. Y posteriormente yo recogía mediante este objeto el valor que yo tenía con la opción next line en el caso que sea cualquier objeto de tipo string, o podía también seleccionar el next in, el next doble, en el caso que ya desee que automáticamente se me convierta de tipo a otro tipo de dato. Entonces, en esta parte también podía reutilizar y manejar lo que son los escáneres y posteriormente visualizar la información. Para poder hacer la escritura de datos, o la impresión de datos, perdón, se utilizaba el print, pero la familia del print ya viene con varios diferentes tipos, que era el print LN y el print F. ¿Qué la diferencia viene a ser como la forma de impresión? El print me daba impresión a renglón seguido y el print LN me daba con un salto de línea. Eso era lo que se debía contemplar. En cuestión de los ficheros, en cambio, era algo un poco diferente, ¿no? Porque en esta parte de los ficheros nos componíamos o dependíamos bastante de, se podría decir, de dónde está ubicado mi texto o mi archivo de texto para poder almacenar. Al igual, aquí tenía varias funciones. Tenía la función de lectura y la función de escritura. ¿Qué cambiaba aquí? Que la lectura venía a ser la visualización de mi información y la escritura venía a ser que yo edite este fichero o este archivo. Aquí es muy primordial que dentro de las funciones tanto de lectura como de escritura de ficheros siempre se va a manejar la cuestión de excepciones, que eran los try catch, en el cual dentro del try se manejaría todo mi proceso y dentro del catch se manejaría los errores posteriores. Hay que también considerar, tanto en la lectura como en la escritura, manejábamos lo que es el tipo, el archivo, que es mi file, y la ubicación de mi archivo, y posteriormente creaba objetos para dar la orden de lectura y recoger esa orden de lectura. Y asimismo, en cuestión de la escritura, en cambio, veíamos igual, daba la ubicación de mi archivo, pero ya directamente daba la orden de escritura para posteriormente escribir algo en el fichero. Eso es muy importante porque son los pasos que nosotros hemos visto en cuestión de programación de mis unidades o de mis contenidos. En cuestión de la unidad 2, teníamos una actividad vigente, que eran ejercicios prácticos de lo que es recursividad y ficheros. Esta actividad está activa hasta el día de hoy, que se lo puede entregar, y en el cual esta actividad está bastante enfocado, ¿sí?, a lo que era ejercicios prácticos de lo que es recursividad y ficheros, que lo iban a ir viendo. Aquí ya posteriormente del 19 se les va a activar automáticamente la opción de evaluación, que va a estar activa hasta el martes 23, que puedan ustedes evaluar. En el caso que no evalúen, ¿sí?, alguna actividad o algún compañero, tienen menos puntaje. ¿Por qué? Tiene un 80% la cuestión del envío, ¿sí?, de que hayan enviado, y un 20% la evaluación. En el caso que ustedes no evalúen pasado esa fecha, tendrían la nota de 0, ¿no? Y ya posteriormente a eso ya podrían revisar las actividades calificadas. En cuestión también de la unidad 2,
tenemos igual los glosarios y el foro de tutorías que puedan entregar algún aporte o alguna actividad pendiente. Estas dos unidades lo hemos visto de forma general. Aquí, por el momento, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Me confirman alguna pregunta, chicos? ¿O estamos claros? Esta retroalimentación que hemos visto, ¿alguna pregunta adicional? No, Inge, ninguna pregunta. Ya. Entonces, esto era lo que hemos visto en las dos unidades. La siguiente unidad que nosotros vimos es la unidad 3, que eran lo que son colecciones. En esta parte estábamos más familiarizados con lo que son list, set y map, pero en términos generales, cuando dimos la clase, un list viene a ser listas enlazadas que se puedan comunicar como un vector. Lo que son árboles venían a ser lo que son los set, ¿no? Porque venían a ser, les podría decir, colecciones, los cuales no me permitan hacer duplicados, y lo que son mapas venían a ser los maps, los cuales me permitan generar mediante una clave con un valor, almacenar la información. Estas colecciones que yo tengo o yo las genere, depende mucho de lo que yo requiera recopilar, ¿no? Si ya necesito más información o de gran tamaño, utilizaría ya posteriores tipos de datos, pero en cuestión de colecciones, va a permitir almacenar información mediante posiciones, ¿no? Varias informaciones que tengan un espacio de memoria cada información o cada valor. En esta parte teníamos una actividad igual que está activa hasta el día de hoy, que la puedan entregar, y estaba enfocada, ¿sí?, a la parte de elaborar, ¿sí?, en parte de hacer organigramas gráficos en cuestión de interfaz con Leptio. Adicionalmente a esta actividad está un taller práctico que está aquí, tarea de listas. En esta parte, aquí están los ejemplos, cómo se lo debe de hacer, y aquí los ejercicios que se debe de contemplar. En esta parte del ejemplo que les decía cómo generar colecciones, cómo crear estos métodos, diseñar lo que nosotros hemos visto, ¿sí?, con menús, visualizar, buscar valores, buscar mediante tipos, los cuales les iba a permitir retroalimentar esta unidad. Entonces, igual está activa para que lo puedan enviar hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, para que eso lo consideren todas las actividades que están vigentes en relación a lo que es este semestre o este parcial. Igual tienen el foro de tutorías, tienen infografías y adicionalmente en esta parte tienen una evaluación que es lección y una evaluación del primer parcial. En la cuestión de la evaluación del primer parcial, está activo igual hasta el día de hoy, ¿sí?, hasta las 23 horas que puedan realizar su evaluación. Pasada esa hora o pasada esa fecha, no podrán ya, no se receptará alguna activación de evaluación porque han tenido el tiempo de una semana para poderla realizar. En cuestión de actividades, igual les decía que hasta el día de hoy puedan subir cualquier actividad atrasada. Obviamente, como en el acuerdo que damos, va a ser sobre menos puntaje, que era sobre 7 puntos, ¿sí? En el cuestión de trabajos atrasados. En cuestión que si hasta la fecha no hayan entregado y ya pasamos, cerramos el primer parcial, pasamos notas,
se asignaría la nota respectiva que sería 0, ¿no? Posterior a eso, no se recetará alguna tarea atrasada, previo justificativo y previo generar una acta de reuniones, ¿sí? Entonces, les pido, chicos, que sean conscientes, que cumplan con las actividades hasta la fecha que está, ¿sí? Y si no la cumplen, lamentablemente se asignará ya la nota, se cerrará su parcial y el siguiente parcial les va a ser un poco más complejo poderla cumplir, ¿no? Entonces, en esa parte hay que revisar y hay que considerar. La siguiente semana arrancamos ya con un segundo parcial, que empezamos con lo que es interfaz gráfica. Pero para hacer este proceso de interfaz gráfica, les voy a enseñar a generar, como primera instancia, la parte de los instaladores. Ya, voy a proceder en esta parte a generar instaladores de consola y instaladores de interfaz. ¿Qué diferencia van a ver? Es que la interfaz va a salir la pantalla, mientras que los de consola van a necesitar de un terminal o de una consola en sí, ¿ya? Al momento que yo tenga un proyecto, el proyecto que yo desee generar en el instalador, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente: dar clic derecho y dar en la opción de propiedades. En esta parte yo tengo la opción de empaquetado, y lo que primero voy a hacer es que deba de comprimir en un archivo YAR. ¿Por qué necesito eso? Es porque digo, todo lo que tengo, todo lo que desarrollé, lo comprimo para que sea ejecutable. Luego de tener eso, de darle clic en comprimir, doy a aceptar, ¿sí? Y le voy a dar clic derecho y le voy a dar limpiar y construir. Va a generar aquí todo un proceso, ¿sí? De construir el proceso. Como el proyecto es base o no es muy pesado, no va a tener ningún problema. Pero hay que tomar en cuenta cómo sé que se generó el instalador. Es de que ustedes van a ir donde está almacenado mi proyecto, ¿sí? Que está en documentos. NetBeans se llama proyecto ficheros, y les va a aparecer una carpeta adicional que es this, ¿sí? Y en esta parte les va a salir el LM, ¿sí? Como un archivo de texto y un ejecutable. Aquí en este caso, si se dieron cuenta al momento de ejecutar, automáticamente me generó este archivo de escritura, que se acuerdan que al momento de generar este fichero se debía crear y agregar y ejecutar este proceso. Entonces ya se creó la parte se ejecutó el proyecto. ¿Por qué no se visualiza nada o algún mensaje o algo? Es porque son de consolas y todo se va a visualizar en la parte de salida, ¿no? Todo lo que se ha realizado. Eso en la cuestión de un archivo o un instalador se podría decir, de consola. Ahora, ¿qué pasará en el caso de generar un archivo con una interfaz? Les voy a poner el caso de este proyecto que tengo, ¿sí? Este proyecto va a tener, aparte de mi principal, ¿sí? Voy a tener un formulario. Entonces, este formulario ya vamos a ir viendo que es mi interfaz o lo que se va a realizar. Entonces, mediante esto, yo también puedo generar mi instalador. ¿Qué cambia aquí? Es de que doy clic derecho, voy a la opción de propiedades y voy primero a dar la opción de ejecutar. En esta opción de ejecutar, doy en la opción main class, doy en la opción de examinar y aquí digo por qué formulario deseo que se ejecute. Digamos que voy a hacer el formulario primero. Seleccionar, que por eso se visualice primero, y pongo, voy a generar, voy a empaquetados, igual tengo que tener activo el comprimir archivo, ya, y pongo aceptar. Luego de eso, voy a dar limpiar y construir. Voy a mi proyecto donde esté ubicado, ¿sí? Se llama Swift 2
y ahí automáticamente también me va a aparecer el DIS, ¿sí? Doy doble clic y al momento de dar doble clic les va a aparecer la pantalla que yo indiqué que se ejecute como principal. Entonces, este instalador, por ejemplo, que tengo aquí, yo le puedo copiar en el escritorio, ¿sí? O donde yo quiera, y igual se va a ejecutar. Estos son se podría decir, los ejecutables. Ahora, hay que considerar que vamos a necesitar de un archivo o de un programa externo para poder generar lo que es el instalador. Pero en esta parte de instalador lo que vamos a necesitar es de un icono para que salga la imagen del icono y el ejecutable. Entonces, esas dos partes hay que contemplar y utilizamos un software que hay varios que para poder generar los instaladores. Obviamente, eso vamos a ir viendo posterior al crear mi sistema o mi aplicación de interfaz, porque vamos a ir viendo cómo crear, ¿no? Cada aplicación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta en referente al tema que hemos visto de ejecutables de aplicaciones, tanto de consola como de interfaz gráfica? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, hija, ninguna. Ya. En referente a esto, no habría ningún problema. Vamos a ir viendo, como les digo, ya la siguiente clase empezamos con interfaz gráfica. Obviamente vamos a empezar con una pequeña parte teórica en lo que es Swift y AWT, que son interfaces gráficas. eh, y posteriormente vamos a ver qué hace cada componente, ¿no? En la parte de la interfaz. Ahí vamos a ir un poquito, creo que en esa parte ustedes están un poquito familiarizados, pero si en el caso que no tengamos algún inconveniente, que no recordemos o no hayan visto esto de interfaz gráfica, vamos igual a ir desde lo base hasta lo avanzado, utilizando los diferentes componentes. En esta parte, ¿alguna pregunta adicional de tareas, trabajos, en referente a eso que me puedan indicar para ya con eso considerar eh, resolver las dudas, y si no, ya podríamos ir finiquitando la clase del día de hoy. No se olviden de registrar la asistencia y cualquier cosa me puedan indicar por interno o en este momento. No sé, ¿alguna duda, chicos, adicional? O nos veríamos la próxima semana. Ya, si no tenemos alguna pregunta, agradecerles por la asistencia del día de hoy. Ha sido más para una retroalimentación, y cualquier cosa, cualquier duda me comuniquen de manera interna. No hay ningún problema. Pasen bien, cuídense mucho y hasta la próxima semana. Listo, Inge, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, chicos.